nuestras conferencias magistrales de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Estamos hoy día, continuamos con el curso Excel para contadores y lo que vamos a realizar es la unidad 6, manejo de funciones. Hoy día lo que vamos a hacer son funciones estadísticas. Vamos a ver. Tenemos una serie de funciones estadísticas que hoy día vamos a desarrollar, como por ejemplo la función máximo, la función mínimo, la función promedio sí, la función contar, contará, que es sin la tilde, la función contar sí, contar blanco, mediana, moda y desviación estándar. Lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí tenemos una base de datos de ventas por vendedor, tienda, producto, la cantidad de producto, el precio, el total. Lo que vamos a hallar es el máximo, el mínimo de la cantidad, el mínimo y todas las demás funciones que están aquí de la cantidad de la columna E, cantidad, y del total que se encuentra en la columna G. Lo vamos a hacer. Acá vamos a hallar la función máxima de la cantidad. Igual, siempre para activar una función igual. La función máximo es max, colocamos max. No importa que sea mayúscula o minúscula, Excel, la lógica de Excel acepta. Seleccionamos max o de lo contrario escribimos max y abrimos paréntesis. Cualquiera de las dos formas es válida. Nos posicionamos en la primera celda de la columna E, que es cantidad, y colocamos control, shift y la flecha que va hacia abajo. Esto nos va a permitir seleccionar toda la columna E. Lo hacemos, toda la columna E, para que nosotros podamos trabajar este rango. Como vemos, está seleccionada toda la columna E que contiene datos, por supuesto. Cerramos paréntesis y enter. De esta manera hallamos la cantidad máxima de la columna E, que es 100. De la misma manera vamos a hacer para el total. Pero podemos hacer otra cosa. Podemos colocarle un nombre a la columna total y también a la columna cantidad para que se nos haga más sencillo. La columna total ya tiene un nombre. La columna total tiene el nombre de... La columna total tiene el nombre, acá sí desglosamos, de total ventas. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es igual max, vamos a hallar el valor de las ventas, el total de las ventas que está en la columna G. Seleccionamos o abrimos paréntesis, cualquiera de las dos formas es válido. Podemos seleccionar el rango, que es la columna G, todas las celdas. Sin embargo, como ya tiene un nombre, lo que vamos a hacer es colocar total ventas. Y ahora vamos a ver cómo se coloca el nombre. Cerramos paréntesis y ya obtenemos aquí que el máximo de la columna total es 1800. ¿Ok? A ver, lo revisamos a grosso modo rápidamente. Y efectivamente, a ver. 200. Rapidito. Es que es una 1200. Y bueno, no lo encuentro, pero la función te bota eso. Y si tenemos, por ejemplo, 1000 datos o más, entonces va a ser bien complicado encontrar. Pero de esta manera, con esta función podemos encontrar. Ahora vamos a realizar la función mínimo. ¿Cómo hacemos? Igual, siempre para activar, para realizar la función mínimo, el mínimo valor de un conjunto de celdas, colocamos igual min. Min es para mínimo, para encontrar el valor mínimo, pero antes dijimos que le vamos a colocar un nombre. Entonces, a esta columna G ya tiene un nombre. Esta columna E de cantidad no tiene nombre. Lo vamos a hacer. Seleccionamos todo el rango y inmediatamente nos vamos aquí en la parte de las funciones y colocamos el nombre de cantidad. Cantidad le vamos a poner. Enter, ojo, siempre hay que dar enter, si no,
no va a colocar el nombre. Y acá ya tenemos, si desglosamos, tenemos esta columna con el nombre de cantidad. ¿Qué es lo que hacemos? Igual, min, ya no tenemos que seleccionar porque tenemos un nombre que es cantidad. Vamos a escribir cantidad. Cantidad. Ahí, si es que ustedes observan, aparece en color azul. Esto significa que sí nos ha aceptado el nombre de la columna. El separador, punto y coma. En otras versiones de Excel es coma. O ya no el separador, porque solamente queremos encontrar el valor mínimo de la columna cantidad. Cerramos paréntesis y obtenemos que el valor mínimo de la columna cantidad es 15. Vamos a hacer lo mismo para el total, igual, min, seleccionamos, y es para la columna G, que es el total de ventas. Colocamos total ventas, que ya tiene un nombre esta columna, cerramos, y enter. Y obtenemos el valor mínimo de la columna G, que es el total de ventas. Ahora vamos a hallar la función promedio. Igual promedio. Hacemos lo mismo, como ya tenemos un nombre que es cantidad, colocamos cantidad. Ahí ya nos está marcando, lo seleccionamos, cerramos, y obtenemos el promedio de la columna E, que es la columna de la cantidad de producto de esta base de datos. Igual, promedio, aquí vamos a hallar del total. Seleccionamos promedio y tenemos un nombre para la columna G, que es total ventas. Colocamos total ventas, ahí ya nos aparece en azul, si ustedes observan. Seleccionamos 2 veces, damos doble clic, cerramos y enter. Ahora vamos a realizar la función promedio sí. Para encontrar el promedio, ¿qué hace esta función de promedio sí? Podemos encontrar promedio de valores que cumplan determinada condición. Para eso nos sirve promedio sí. Es una condicional. Si se cumple una determinada condición que nosotros le demos o alguien nos puede solicitar, entonces se va a realizar esta función de promedio sí. ¿Cómo lo hacemos? Igual, promedio sí. Si ustedes se fijan, yo ya puse pro y apareció todas las funciones de promedio. Selecciono promedio sí, me aparece. Quiero hallar, voy a hallar aquí el promedio de la cantidad si es mayor a 20, ¿qué les parece? Si es mayor a 20, esa va a ser la condición. Entonces, coloco total ventas, perdón, cantidad, porque lo que voy a hallar es de la columna cantidad. La sintaxis en la parte inferior me muestra, primero me dice el rango. ¿Cuál es el rango? Es la columna E, que se llama cantidad. Punto y coma. Luego me pide el criterio. ¿Cuál es el criterio? Dijimos que sea mayor a 20. El criterio siempre va entre comillas. Comillas, mayor a 20. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y obtenemos el promedio. A ver, algo me he olvidado de hacer. Otra vez lo vamos a hacer. Igual, promedio sí, el rango que es la cantidad, punto y coma, está mal, punto y coma, otra vez porque estoy presionando mal el punto y coma, o el separador que puede ser coma, punto y coma, coma, el comillas, me estoy presionando otras cosas, que sea mayor a 20, dijimos. Cierro comillas, ojo, tengo que cerrar las comillas, si no, no cierro el paréntesis y enter. Promedio sí, cantidad mayor a 20. A ver, vamos a ver aquí. Igual, promedio sí. Aquí estamos en la columna. Vamos a hallar el total de ventas si es mayor a 200. Vamos a hallar con esta condición. Entonces vamos a colocar total ventas, el separador, punto y coma, comillas. Dijimos si era mayor a 200, cierro comillas, cierro paréntesis, enter, y me aparece el valor,
Aquí ahora lo vamos a ver, algo está arrastrando mal. ¿Y por qué he puesto 2 veces promedio? Sí, porque hay otra manera de hacerlo, con el ampersand o el símbolo de la I comercial que está encima del número 6. Lo vamos a ver cómo se hace, pero solo como referencia, porque yo particularmente recomiendo y prefiero que se haga de la manera que lo hemos hecho antes. Me parece que es más sencillo. Colocamos igual, promedio sí. Ok. Aquí es de la columna del cantidad. Vamos a hacer lo mismo si es mayor a 20. Si es mayor a 20 la cantidad. Entonces le vamos a colocar cantidad porque tenemos un nombre para este rango. O si no, lo podemos seleccionar. Cualquiera de las dos maneras es válida. Cantidad, punto y coma. Ponemos nuestra condición, punto y coma separador, ponemos nuestra condición entre comillas, que dijimos que era mayor a 20. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y enter. También nos está botando valor. A ver, vamos a hacerlo con el ampersand, que aquí dijimos que lo íbamos a hacer igual. Promedio sí. Promedio sí, ok. Cantidad, estamos en la cantidad, punto y coma. Igual, aquí solamente cuando utilizamos el ampersand, solamente colocamos el signo entre comillas, que es mayor. Ok, cerramos comillas, mayor que 20, el ampersand, perdón, ampersand, 20. Mayor que 20, esto nos va a especificar. Cerramos paréntesis y enter. A ver, vamos a ver. ¿Por qué nos está botando error? Vamos a hacer del total igual. O si no, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar igual y vamos a seleccionar promedio sí. Promedio sí. Ya no con un nombre, sino vamos a seleccionar el rango, control shift y la flechita para que nos seleccione todo el rango. Verificamos que sí está seleccionado. Punto y coma. Vamos a colocar la condición que dijimos que era mayor a 20. Todas las cantidades mayor a 20. Cerramos y nos aparece hay seguramente que el nombre está, algún error ahí con el nombre. Ponemos igual. Promedio sí. Promedio sí. Ok. Seleccionamos, nos posicionamos en la primera celda de la columna de cantidad, control shift y seleccionamos con la flecha para que nos seleccione todo el rango. Punto y coma. He apretado otra cosa. Ya. Punto y coma. Nuestra condición con el ampersand, que les digo, yo prefiero hacerlo de la otra manera, pero para que sepan también, solamente colocamos el símbolo mayor, entre comillas, el ampersand, y dijimos que era mayor a 20, colocamos el 20, cerramos paréntesis y enter. Y nos aparece el mismo número. Acá también lo vamos a hacer con el ampersand. Igual, promedio sí. Ok. Colocamos total ventas, porque acá sí tenemos nuestro nombre, punto y coma. Discúlpenme que estoy presionando otra cosa, punto y coma del separador. Luego colocamos nuestra condición, entre comillas, acá con el ampersand, solo el símbolo que es mayor, entre comillas, el ampersand. Y colocamos que 200, dijimos acá, y nos tiene que salir la misma cantidad, que es mayor a 200. Y efectivamente nos aparece la misma cantidad. Ahora vamos a hallar la función mediana. ¿Qué es lo que nos permite realizar la función mediana? La función mediana devuelve la mediana o valor medio de un conjunto de datos. ¿Cómo así? O sea, el valor medio, el valor intermedio de un conjunto de datos con el que nosotros vamos a trabajar, en este caso de esta base de datos de ventas. Lo hacemos, colocamos igual. La función, como su nombre lo dice, es mediana. Aquí ya la vemos. Ok, seleccionamos. Queremos hallar la mediana de la cantidad.
colocamos cantidad, y si no, seleccionamos, si es que no nos acepta, y nos aparece la mediana, es decir, el valor medio de este conjunto de datos que es la cantidad, la columna E de cantidad. Vamos a realizar la mediana del total de ventas que está en la columna C, G, igual mediana, podemos escribir mayúsculas, minúsculas, igual nos acepta. Total ventas, como tiene un nombre, total ventas, colocamos el nombre, seleccionamos, cerramos y obtenemos la mediana del total. Ahora vamos a realizar la función moda. La función moda devuelve el valor más frecuente o el valor que más se repite en un conjunto de datos. ¿Cómo así? Colocamos igual moda. O sea, ahora nos va a botar la función que más se repite en la columna E de cantidad. Moda, seleccionamos o abrimos paréntesis, cualquiera de los dos. Colocamos el nombre, cantidad, ya le pusimos un nombre, cerramos paréntesis y enter. Como no nos está aceptando, por alguna razón vamos a seleccionar, no hay ningún problema. Moda, seleccionamos y vamos a seleccionar la columna cantidad, control shift, la flecha hacia abajo. Verificamos que está seleccionada toda la columna, cerramos y enter. Lo mismo vamos a hacer para la columna de total, que es el total de ventas de esta base de datos. Igual moda, doble clic, ok. Total ventas, colocamos el nombre. Cerramos paréntesis y obtenemos el total de las ventas de la columna G de nuestra base de datos. Ahora vamos a realizar otra función estadística que es la desviación estándar. Vamos un momento a hacer un paréntesis y vamos a ver que las funciones estadísticas nos permiten hacer cálculos de medidas estadísticas, como su nombre lo dice, y además calcular probabilidades. Entonces, ¿para qué nos sirven las funciones estadísticas? Para hacer cálculos de medidas estadísticas y para calcular probabilidades. Y la desviación estándar, que es otra función dentro de las funciones estadísticas, es la medida de la dispersión de los valores respecto a la media, es decir, al valor promedio, que lo hemos visto en esta parte. Lo vamos a hacer. Igual, desviación estándar su símbolo es aquí está desves, este es desves, ese símbolo de la desviación estándar, ok, y seleccionamos el rango. El rango es la cantidad, tiene un nombre, colocamos cantidad, como les digo, si no lo acepta, seleccionamos, no hay ningún problema, enter, y obtenemos la desviación estándar de la columna E, que es la cantidad. Vamos a seleccionar también la desviación estándar de la columna total de ventas que se encuentra en la columna G. Lo vamos a hacer igual, desves, es desves, D-E-S-V-E-S-T. Esa es la función para la desviación estándar. Del total de ventas. Total de ventas tiene un nombre en la columna o la seleccionamos cualquiera de las dos formas. Cerramos paréntesis y enter y de esta manera obtenemos el total de ventas, la desviación estándar del total de ventas, es decir, de la columna G. Estas son algunas de las funciones que tenemos, las funciones más importantes que tenemos para lo que son funciones estadísticas. Si ustedes saben realizar bien estas funciones, lo demás va a ser más sencillo. Lo vamos a ver con ejemplos, porque es importante que nosotros lo veamos con ejemplos y que practiquemos Eso nos va a permitir poder familiarizarnos más con estas funciones. Lo vamos a ver. Acá tengo una pequeña base de datos, muy pequeña, en la que voy a realizar la función contar.
contará, contar sí y contar blanco, que son otras funciones estadísticas también, que nos permiten hacer cálculos o medidas estadísticas, probabilidades también. En este caso no son probabilidades porque nos va a contar, son certezas, nos va a facilitar realizar cálculos. Lo vamos a hacer. La función contar nos sirve, solamente me va a permitir contar valores de aquellas celdas que contengan valores numéricos. Entonces, la función contar solamente me va a permitir contar los valores de aquellas celdas que contengan valores numéricos. Lo vamos a ver con el ejemplo. Con este ejemplo que tenemos aquí. Igual, contar es la función contar. Seleccionamos toda la base de datos, que es muy pequeña, para que ustedes puedan observar cómo funciona. Cerramos paréntesis, enter, y obtenemos que obtenemos 2, con la función contar 2. ¿Por qué 2? Porque solamente tenemos funciones numéricas en la columna A2, en la columna A4. Las demás son, por ejemplo, acá tenemos caracteres, acá tenemos alfanumérica o caracteres y también caracteres especiales, y acá tenemos alfanumérica, caracteres y números. Entonces, si yo quiero contar todo esto, ¿qué función me va a permitir realizar este conteo? Para eso tengo la función contará, que me va a permitir realizar el conteo de letras, de números, o sea, valores numéricos, valores tipo texto, valores que contengan signo o cualquier valor distinto a una celda vacía. Eso es lo que me va a permitir contar la función contará. Todo tipo de valores numéricos, de texto, con signos, con símbolos, con caracteres especiales, pero que sean diferentes a una celda vacía. Lo vamos a ver. Igual, contará. Aquí la tenemos, la seleccionamos todo nuestra base de datos, que es pequeña para que puedan ver el ejemplo con mayor facilidad. Cerramos y enter. Y nos está contando que tenemos 7 celdas con valores numéricos, alfanuméricos. A ver, los vamos a contar. 1 es este, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como pueden observar, no cuenta las celdas que están vacías. ¿Ok? Ahora vamos a ver la función contar sí. La función contar sí, siempre cuando es una condicional, en este caso, que es contar sí, me va a permitir realizar un conteo con una condición. ¿Cómo así? Voy a ver. Activo mi función con igual, y coloco contar, ya me está apareciendo contar sí, lo selecciono, y de esta base de datos voy a contar esta base de datos. Si es menor, este es mi rango, y si es menor que, no sé, que 50, por ejemplo. Entonces, el separador, punto y coma, comillas. Mi criterio es que los datos que estoy seleccionando sean menores a 50. Perdón, sean mayores a 50. Mayor a 50. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter, y me aparece que mayores a 50 tengo 2. Y efectivamente tengo aquí el 2021, tengo aquí el 70, que son mayores a 50. Y bueno, este no, porque como les había explicado antes, la función contar solamente cuenta valores numéricos, no me cuenta valores mixtos, ni valores de contexto. Esto lo que me cuenta es la función contará. Entonces ya obtengo aquí de la función contar. ¿Ok? Luego vamos a ver la función blanco. Bueno, la misma palabra lo indica. La función contar blanco me va a permitir contar celdas en blanco. Lo vamos a ver. Coloco igual, contar blanco,
aquí contar punto blanco, esa es la función contar blanco, contar punto blanco, y selecciono mi base de datos, mi pequeña base de datos, punto y coma, el separador. Perdón, esto no tiene condición, simplemente quiero que me cuente las celdas en blanco de esta base de datos. Cierro, paréntesis, y obtengo 3 celdas en blanco. Verifico 1, 2, 3 y efectivamente tengo 3 celdas en blanco. Aquí les había dejado este espacio para hacer con el ampersand. Igual, contar sí, porque igual para contar sí también se puede utilizar el ampersand. Selecciono mis celdas, dije que era mayor a 50. Selecciono el rango que voy a trabajar, punto y coma, que es el separador en este caso, en otros casos, en otras versiones de Excel es coma, comillas, mayor a 50, cierro comillas. Ah, no, dijimos que vamos a trabajar con el ampersand. Cuando trabajamos con el ampersand, solamente el signo va entre comillas, colocamos el ampersand, el número 50, cerramos y obtenemos la misma cantidad, que son 2. Ok, aquí vamos a ver otro ejemplo más. Aquí tenemos una pequeña base de datos de los estudiantes del área académica de una universidad. Aquí tenemos sus edades, su sexo, y vamos a hallar, aquí vamos a hallar primero vamos a hallar la cantidad de alumnos del área de ingeniería. ¿Cómo lo voy a hacer? Para hallar la cantidad de alumnos del área de ingeniería. Lo voy a hacer de la siguiente manera, con la función contar sí. ¿Por qué? Porque tengo una condición. Contar la cantidad de alumnos del área de ingeniería. Igual, contar sí. Esa es mi función, contar punto sí. Selecciono el área a trabajar, es el área académica, la columna C, todo el rango a trabajar, es toda la columna C del área académica de esta pequeña base de datos. Punto y coma, el separador, o en otros casos coma. Colocamos nuestra condición, en la parte inferior nos aparece ahí el rango y el criterio. El criterio es nuestra condición. Colocamos igual. Dijimos que era del área de ingeniería, del área de ingenierías. El área de ingenierías se tiene que colocar la palabra tal cual como está. No me refiero a mayúsculas o minúsculas porque se lo acepta. Me refiero a que si tienen una tilde o algo, o algún signo, símbolo, tiene que ir igual. Entonces, ingenierías. Por ejemplo, si coloco ingeniería, lo voy a hacer. Cierro, no me acepta, me aparece 0. ¿Por qué? Porque no lo he escrito igual, acá dice ingenierías, entonces voy a colocar ingenierías como está. Como les digo, no importa mayúscula, minúscula, pero igual con las tildes, si tiene una S, tiene que ir tal cual. Y obtengo que tengo dos alumnos del área de ingenierías. A ver, un alumno está aquí, José Valencia, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas, Humanidades, Ingenierías, Carla Extremadoiro, y son los 2 alumnos que tengo del área de ingenierías. Y por ejemplo aquí, si lo que quiero hallar son los alumnos o alumnas, en este caso, de sexo femenino que hay en la base de datos. ¿Cómo lo hago? Igual, contar sí. Selecciono mi rango, que es el rango que está en la columna D, en mi base de datos, que es la columna de sexo, punto y coma, comillas, para mi criterio. En la parte inferior me aparece rango, criterio o la condición, comillas. Entonces me dice el sexo femenino. Femenino está con F. Coloco una F, cierro comillas, cierro paréntesis, me aparece que hay 3 estudiantes o 3 alumnos del sexo femenino. Lo voy a verificar. 1, 2, 3. Efectivamente, entonces, de esta manera estamos viendo cómo aplicamos la función contar y contará, y además contar blanco.
Vamos a pasar a hacer un ejercicio práctico para ver un poco más de lo que son las funciones estadísticas. ¿Ok? Aquí tengo una base de datos de ventas por trimestre. Aquí tengo una serie de vendedores y aquí tengo las ventas del trimestre 1, del trimestre 2, del trimestre 3 y del trimestre 4. Lo primero que voy, y me está pidiendo acá, hallar el porcentaje de participación del trimestre 1, del trimestre 2, del trimestre 3 y del trimestre 4. El porcentaje de participación. Voy a hallar la sumatoria. Para hallar los porcentajes de participación necesito o sí obtener la sumatoria. Lo podemos hacer así o podemos activar igual suma. Seleccionamos el rango que vamos a trabajar. Cerramos y obtenemos la sumatoria igual. Aquí igual, suma, lo podemos hacer de cualquier manera o seleccionar toda la columna más una celda más y colocar autosuma, en inicio autosuma. Cualquiera de las dos formas está bien. Lo hacemos, ya está, y obtenemos nuestra sumatoria que hemos hecho con la autosuma y aquí hemos hecho con la función suma. Ok. Vamos a hallar entonces el promedio de participación de las ventas del trimestre 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar igual. Para hallar vamos a ver una fórmula. Vamos a hacer una fórmula bien sencilla. La fórmula que vamos a realizar para realizar este ejercicio es, vamos a hacer una división. Lo que vamos a hacer es dividir la venta de José Valencia, en este caso que vamos a hallar, ¿no? El promedio de participación de José Valencia. Entonces seleccionamos la venta de José Valencia y dividimos entre el total de ventas. Por eso hemos realizado la sumatoria, que está en la columna B14. ¿Ok? Para realizar una división colocamos el slash. Con el slash realizamos la división. Seleccionamos la columna B14, que es nuestro total de ventas del trimestre 1. Damos Enter. Y ya hemos obtenido nuestro promedio de participación. Si es que acá aparecieran otros números porque no está con el formato número, lo que hacemos es ir a inicio. Aquí en esta parte central, en el grupo de números, aquí hay un porcentaje. Lo que hacemos es colocar, darle clic a este porcentaje y vamos a obtener este dato. Vamos a arrastrar nuestra fórmula para todo. Ahora, me está saliendo un error. ¿Por qué me está saliendo un error? Vamos a verlo. Me está apareciendo un error porque la columna B14 es estática, es una constante, no es una variable como es la columna B2, B3, que para cada vendedor va cambiando, porque yo quiero hallar el porcentaje de participación de José Valencia, Andrés Hurtado, Raúl Ugarte, etc. Entonces, para que sea una constante, el total de ventas que es 98,000, lo que hago es colocar Fn, función F4. Y me va a aparecer un símbolo de moneda. Le doy Enter y esto va a permitir que sea una constante y ya no una variable. Y ustedes pueden observar ahí que ya obtengo el porcentaje de participación para las ventas del trimestre 1. Hago lo mismo para el promedio de participación de las ventas del trimestre 2. Igual selecciono la venta de José Valencia, la celda donde está la venta de José Valencia, entre el total de ventas de toda la columna del trimestre 2, así voy a hallar el promedio de participación, y le doy Enter, pero como quiero arrastrar mi fórmula, dijimos que hay que poner la columna C14, que es la que quiero ponerla sin movimiento, es decir, que sea una constante. ¿Cómo lo hago? Me posiciono aquí en la función, al lado derecho de la celda C14. En mi teclado es función F4. Hay en algunos teclados que simplemente presionan el F4 y también funciona. Tienen que ver qué teclado tienen. En mi caso es
Fn, que es función, Fn que está en rojito, y presiono F4. Pero si en su teclado es de la otra manera, está bien. Y obtengo el promedio de participación. Habíamos dicho que si aquí me aparece 0 y tantos, no está en porcentaje, que yo le cambio porcentaje aquí en el grupo de número, inicio, número y porcentaje. Pero aquí sí está. Entonces, arrastramos toda la fórmula, hacemos lo mismo para el promedio, el porcentaje de participación del trimestre 3, igual el trimestre 3 de José Valencia, la primera celda, ahí encuentro, sobre el total, que es 120.300, ya dijimos quiero que sea estática, entonces de una vez lo voy a hacer, función F4 y Enter, para que de esta manera pueda arrastrar mi fórmula y no me bote error como sucedió al inicio cuando quise hacerlo en el promedio de participación 1. Igual, hago lo mismo, las ventas del trimestre 4, selecciono la venta de José Valencia sobre la venta de el total de ventas del trimestre 4, la sumatoria. De una vez coloco que sea una constante, como ya estoy ahí, coloco función F4 y Enter. Suponiendo que, por ejemplo, no fuera la E4 la que quiero que sea constante, sino la E2, que es esta celda, la primera, la de José Valencia, me posiciono al lado del E2 y hago lo mismo, función F4. Pero como no es lo que, y se convierte en una constante, ya no pasaría a André Hurtado, a Raúl Ugarte, o sea, iría de una en una a las celdas, ya no, si no se convertiría en una constante. Pero como no quiero hacerlo, lo que quiero es la otra, ya lo hice, entonces lo dejo así y arrastro mi fórmula. ¿Ok? De esta manera ya he obtenido todos los porcentajes para cada uno de participación, para cada uno de los trimestres. Voy a hallar la sumatoria para que ustedes vean que sí, da 100%. Si hallo la sumatoria de cada uno de ellos, me tiene que dar 100% porque si no estaría mal mi fórmula. Sí, está 100%. Aquí voy a hacer igual, suma. Lo voy a hacer de la otra manera porque he estado haciendo la sumatoria con la autosuma. Selecciono todo el rango. Cierro y obtengo también un 100%. Eso significa que he realizado bien el porcentaje de la participación de cada uno de los vendedores. Ok. Ahora voy a realizar un siguiente ejercicio. Aquí voy a realizar un ejercicio de ventas del trimestre 1. Quiero obtener la cantidad, pero con algunos criterios. Quiero obtener el porcentaje de participación, venta máxima, venta mínima y promedio. Pero como les digo, hay algunos criterios. Dice venta en el primer trimestre, ventas iguales a 5.000, menores a 5.000 y mayores a 5.000. Lo hago. ¿Cómo hago esto? Igual, para hallar la cantidad, ¿qué función tengo que hacer para contar? Para hallar la cantidad, tengo que poner contar sí. ¿Por qué no puedo poner solamente contar? Porque me está poniendo una condición, un criterio. Entonces, necesito poner contar sí. Contar sí, selecciono. Me dice el rango es de ventas del trimestre 1. Selecciono el rango de ventas del trimestre 1. Obviamente el total de ventas no, solamente las ventas de cada uno de los vendedores. El separador, punto y coma, y el criterio. El criterio es, comillas, dice que sea igual, coloco bien igual, a 5.000 soles. 1, 2, 3, cierro el paréntesis y enter. Está apareciendo un error en la fórmula. Ah, ya. No he cerrado comillas. Ojo, si nosotros no cerramos las comillas, nos va a aparecer error. Entonces, si nos bota un error, porque eso es lo bueno de Excel, que nos bota el error, entonces nosotros podemos verificar, analizar la fórmula y veo, ya no he cerrado mis comillas. Ya en lugar de punto y coma he puesto coma, si es que tienen la misma versión de Excel que yo.
o si tiene la versión de Excel en la que es coma, y han puesto punto y coma. Entonces, todo eso tienen que verificar. Ok. La cantidad me dice iguales a 5.000 es 1. Bueno, esto es fácil de verificar. A ver, igual a 5.000, no hay 5.000, acá hay 1, es 1. Está bien. Y hay otra manera también de verificar que ahorita les voy a decir. Me dice la cantidad menores a 5.000. Igual, la misma función, contar sí. ¿Por qué? Porque tengo un criterio. Si es que solamente quisiera contar las celdas de ese rango, simplemente seleccionaría. Pero acá tengo un criterio, tengo una condición que me dice que sean menores a 5.000. Selecciono el rango que me estamos hablando, dice ventas trimestre 1. Entonces selecciono el rango de las ventas del trimestre 1, el separador, punto y coma, y comillas, para realizar mi condición comillas, no nos olvidemos, el criterio va entre comillas. Comillas, me dice menores a 5.000, coloco menor, 5.000, cierro comillas, cierro paréntesis y obtengo la cantidad de ventas menores a 5.000 en el trimestre 1. Igual, mayores a 5.000, contar sí, ok. Selecciono el rango, que son las ventas del trimestre 1. Está seleccionado. Mi separador, punto y coma, dependiendo de la versión de Excel. Comillas para realizar mi criterio, que me dice que son mayores a 5.000. Mayor a 5.000. Cierro comillas, porque si no me sale error, cierro paréntesis y enter. ¿Cómo voy a verificar? Aquí, como es un cuadro pequeño, lo vamos a cruzar de la siguiente manera para verificar que la cantidad está bien. Voy a realizar la sumatoria, me va a aparecer el número 12. ¿Qué significa eso? Que debo tener desde acá hasta acá 12 filas. A ver, las voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 hasta Daniel Lazarte. Desde José Valencia hasta Daniel Lazarte son 12 filas, lo que significa que está bien realizada nuestro conteo de cantidad. Ahora vamos a realizar el porcentaje de participación. Para realizar el porcentaje de participación, vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos el signo igual para activar nuestra función igual. ¿Y cómo vamos a hallar el porcentaje de participación? Vamos a hallar de manera similar como lo hicimos arriba. A ver, vamos a hallar, vamos a hacer una división también, pero primero, como tenemos un criterio, lo que vamos a hacer es, vamos a sumar sí. ¿Por qué sumar sí? Porque vamos a realizar una función matemática. Porque tenemos un criterio que sea igual a 5.000, menor a 5.000 y mayor a 5.000. Aquí voy a quitarle el igual. Aquí, para hallar el promedio de participación, simplemente nos fuimos a la celda, la seleccionamos y dividimos entre el total. ¿Por qué? Porque no teníamos un criterio. Como ahora tenemos un criterio, vamos a hacer el sumar sí con los criterios que me están dando ahí. Voy a realizar ese criterio y recién después de que ya hallo esta suma con esta condición, voy a dividir entre el total de ventas. Es lo mismo, es la misma fórmula, sin embargo aquí está simplificado porque ya tengo el dato y allá este dato lo tengo que hallar porque me está pidiendo con una serie de condiciones. Lo voy a hacer, coloco igual, sumar sí. Como estoy en las ventas del trimestre 1, selecciono el rango. Ok. El separador, punto y coma, comillas, si es igual a 5.000, coloco igual a 5.000, cierro comillas, cierro paréntesis, y ahora tengo que hacer la división para hallar el porcentaje de participación. Slash, que de esa manera puedo realizar la división. La sumatoria, el total de ventas para las ventas del trimestre 1 y enter. Y tengo el 5%. Yo puedo arrastrar esta fórmula, pero para arrastrar esta fórmula tendría que cambiarle. Primero, tiene que quedar estática
esta parte que es mi rango. Tiene que ser estático, siempre tiene que ser, no tiene que moverse. Entonces, para que yo lo haga estático, ¿cómo voy a hacer? Me voy a posicionar en la parte izquierda de la primera celda del rango, función F4. En la parte derecha del B13, que es la última celda del rango, función F4. Y ¿qué más no quiero que se mueva? Tampoco quiero que esté estática la B14. Entonces también me posiciono en el lado derecho de B14, función F4 y Enter. Voy a arrastrar la fórmula, pero ustedes ven que está apareciendo igual el 5%. ¿Por qué? Porque la condición en todas está igual. Entonces acá le cambio, me dice menores a 5.000. Borro el igual, le pongo el símbolo menor y le doy Enter, me aparece el porcentaje con esa condición. Y aquí me dice mayores a 5.000. Borro el igual, coloco el símbolo mayor y Enter. O de lo contrario, para cada uno puedo hacer la fórmula. En este caso, bueno, por lo que es poco, ¿no? Pero si fuera más, sí me va a ser bastante útil realizarlo de esta manera. Si yo sumo los porcentajes, me tiene que dar 100%. ¿Ok? Ahora vamos a hallar las ventas máximas. Esto es bastante sencillo, ya lo hemos visto antes. Igual max es para las ventas del trimestre 1. Simplemente selecciono el rango, no está bien. No está bien, no lo he. Igual max, tiene que estar con el paréntesis. Si no está con el paréntesis, no me lo va a reconocer como una función. Selecciono, como ustedes ven, está marcando estas líneas discontinuas. Ahí sé que sí me está marcando mi función. Cierro y Enter. Igual, lo mismo, ventas mínimas, min, de mi primer trimestre. Selecciono, no me está marcando, no he puesto bien, igual, min, ya ahora sí, no había abierto el paréntesis, selecciono, está marcando en las líneas discontinuas y Enter. Igual para el promedio, igual, promedio, ya, selecciono, sí, están las líneas discontinuas y Enter. Y de esta manera he obtenido la venta máxima, mínima y promedio y la cantidad y el porcentaje de participación para con estos criterios que tengo aquí. Todavía puedo hacer voy a hacer el siguiente que es para el trimestre 2 y ya ustedes realizan los ejercicios para el trimestre 3 y el 4, una manera de práctica, pero todavía tengo tiempo para hacer para el trimestre 2. Coloco igual. La cantidad, dijimos que era con la contar sí, con la función contar sí, que me va a permitir contar con un criterio. Como son valores numéricos, por eso es que puedo aplicar esta función contar sí. Selecciono el rango primero, luego punto y coma, la condición o el criterio, igual, digo, comillas, me dice que sea igual a 5.000, igual a 5.000. Cierro comillas y es todo. Cierro paréntesis y Enter. Yo obtengo la cantidad. Acá, si quiero arrastrar la fórmula, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tengo que marcar como permanente aquí toda la columna, entonces me posiciono antes y después del rango de celdas, o sea, del B2 y B13, y le doy función 4, y ya. Puedo arrastrar mi fórmula para simplemente cambiarle aquí, en lugar del igual, la condición. Aquí me dice que es menores a 5.000, pongo el símbolo menor. Aquí me dice que es mayor a 5.000, pongo el símbolo mayor. Aquí le he puesto menor, sí, ¿no? Sí. Realizo la sumatoria, conté que tenía 12 filas, perdón, no columnas, 12 filas, que sería la cantidad.
de los vendedores y efectivamente hay 12, en esta base de datos tenemos 12 vendedores. Luego vamos a hallar el porcentaje de participación. En este caso habíamos hecho una fórmula adicional porque aquí en esta parte superior, cuando hallamos el porcentaje de participación, simplemente colocamos este número porque ya lo tenemos. Pero acá no tenemos este dato. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo una condición. Entonces esto lo hago con sumar sí. Igual sumar sí es del trimestre 2. Entonces, lo que tengo que trabajar es esta, la columna C del trimestre 2. Selecciono, estoy seleccionando la sumatoria, no tengo que seleccionar la sumatoria, solamente los datos de los vendedores, punto y coma o el separador, las comillas para el criterio, que me dice, rango para el criterio, igual a 5.000, igual a 5.000, cierro comillas, cierro paréntesis, siguiente. Me aparece un porcentaje de 0. Me he olvidado de realizar la división entre este dato, igual me está apareciendo 0%. Si yo quiero aquí que sea estático, me pongo al lado izquierdo, función F4, al lado derecho del C13, función F4, ya les he explicado, cancelar aquí, función F4, y en el C14, que también quiero que sea una constante, función F, he presionado otra cosa, un segundo, función F4. Y ya obtengo este dato, lo arrastro, pero me sigue apareciendo 0%, ¿por qué? Porque acá tengo que cambiar, me dice que son menores a 5.000, cambio el signo, me dice que son mayores a 5.000, cambio el símbolo de igual por mayores, y ya obtengo este dato, a ver aquí, menores a 5.000, ¿no? Menores a 5.000. Aquí tiene que ser mayores a 5.000. Está mal, he puesto otro dato. Mayores a 5.000. Y obtengo el porcentaje. La sumatoria. Y ok, ya tengo aquí el 100%. Ventas máximas igual max. Selecciono mi rango que es del segundo trimestre. No me está seleccionando, porque no he puesto max con el paréntesis. Otra vez selecciono bien, selecciono el dato, enter, y obtengo mi venta máxima. Igual min para obtener mi venta mínima, selecciono el rango y obtengo mi venta mínima, y para el promedio, igual promedio, selecciono las ventas del trimestre 2, enter, y obtengo el promedio. Lo mismo van a hacer para el trimestre 3 y el trimestre 4 para practicar. Vamos a ver si es que tienen alguna pregunta. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta. Ok, aquí. Buenas tardes, el archivo. Por favor, si lo pueden enviar el archivo, le voy a agradecer a la persona encargada, porque yo no puedo compartir el archivo, lo tengo restringido. Por favor, voy a agradecerle. Igual promedio. A ver. Vamos a ver. No. Por favor, si lo pueden compartir, les voy a agradecer. A ver. Vamos a ver si hay más preguntas. No tengo otra pregunta, son todas las preguntas. El archivo se los van a compartir en un momento.
Hay una persona encargada. Si no tienen otra pregunta, ¿qué me dicen? Si no tienen otra pregunta, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, conmigo sería todo hasta el día miércoles a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por su atención y por su participación. Buenas tardes.